mundo zombie. Tras ser atropellado por un camión, Nile se encuentra en el cuerpo de un hombre con su mismo nombre. Pronto se dio cuenta de que acababa de ser transportado o transmigrado a otro mundo que estaba experimentando un apocalipsis zombie. Nile divagaba sobre lo peligroso que es el mundo zombie. Resulta que los zombies evolucionaban, haciéndose más fuertes a cada segundo. Nile ya estaba desesperado cuando un sistema acudió en su rescate. Se sintió eufórico al descubrir que los humanos también podían evolucionar. Y, comparado con otros humanos, su evolución fue aún más fácil gracias a la ayuda del sistema. Sigue a Nile en sus aventuras y encuentros con diferentes tipos de personas y zombies en este mundo de apocalipsis zombie. Se está volviendo adicto a la idea de hacerse más fuerte. Busca zombies a diario para matarlos y subir de nivel. Al hacerse más fuerte con cada muerte, sintió que matar zombies nunca había sido tan fácil. Capítulo 1. Un hombre abrió los ojos de golpe justo cuando exhaló su último aliento hace un rato. Una expresión de dolor se pudo ver en el rostro del hombre mientras una repentina oleada de recuerdos desconocidos llegó directamente a su cerebro. Después de un minuto que pareció una eternidad, sus ojos caóticos finalmente volvieron a la normalidad. Nile cursaba el segundo semestre de su primer año universitario. Se alojaba en una habitación a una cuadra de la universidad. Con el tráfico denso, la calle estaba llena de autos de lujo, camiones, motos y otros tipos de vehículos. El semáforo roto a lo lejos provocaba que la gente cruzara la calle imprudentemente, lo que aumentaba aún más el tráfico. La calle era ruidosa, ya que los bocinazos y los sonidos de los motores se superponían. A diferencia de los otros estudiantes que se quedan allí después de clase, Nile se iba a casa inmediatamente. Aprovechó al máximo su habilidad para cruzar la calle imprudentemente, llena de vehículos de todo tipo. Solo un poco más y podría llegar al otro lado de la calle. Pero la vida era tan impredecible que justo en ese momento ocurrió un accidente. Debido a su descuido, de repente pisó los cordones desatados de sus zapatos, lo que lo llevó a tropezar como un bebé hacia el parachoques de un camión volquete de 6 ruedas que se movía lentamente. Gracias al asiento elevado del conductor, este no se dio cuenta de que alguien yacía justo debajo del camión que conducía. Así, continuó conduciendo el camión lenta y elegantemente en medio del denso tráfico. Se escuchó un pequeño chasquido cuando el cuerpo de Nile chocó contra la rueda del camión. Debido al fuerte ruido, el conductor no lo oyó con claridad y solo sintió que el camión se elevaba un poco. El conductor se encogió de hombros con indiferencia y dijo con calma: quizás solo sea un pequeño bache en el camino. Nile se encontró en una habitación tenuemente iluminada al abrir los ojos tras lo que pareció un sueño muy largo. La tenue luz del exterior apenas le permitía reconocer la espaciosa habitación en la que se encontraba. De repente, una oleada de recuerdos extraños irrumpió en su mente, haciéndole estremecerse con un dolor insoportable. Después de un minuto que pareció una eternidad de sufrimiento, finalmente se tranquilizó mientras absorbía el nuevo recuerdo que inundó su cerebro anteriormente. Se dio cuenta de que ya no estaba en su mundo, sino en otro mundo que estaba viviendo un apocalipsis zombie. Estaba a punto de inspeccionarse cuando un repentino dolor en el estómago se produjo junto con una sensación de hambre que de repente inundó su mente. Según los recuerdos que tiene, este cuerpo, que casualmente tiene el mismo nombre que él, Nile, ya lleva meses muriendo de hambre. Lo único que le había permitido sobrevivir hasta ahora era el agua, pero sucedió que ya había terminado sus raciones de agua hacía unos días, lo que provocó que su cuerpo y su mente colapsaran a los pocos días de agotarse su ración de agua. Según el recuerdo que heredó, había una pequeña tienda de comestibles a 3 casas de donde vive ahora. Sin embargo, por cobardía, el ex Nilo ni siquiera se atrevió a salir y se dejó morir de hambre. Al incorporarse lentamente, Nile descubrió que su cuerpo estaba desprovisto de energía. Apenas podía moverse y sentía que su cuerpo estaba seco. Pero quizás debido al efecto de su transmigración, pudo reunir poco a poco parte de la mínima energía restante, lo que le permitió incorporarse. Unos minutos después, se levantó del suelo y se dirigió hacia la ventana antes de levantar la cortina que la cubría. La repentina luz del sol le atravesó los ojos y los cerró instintivamente. Después de un rato, sus ojos ya se habían adaptado a la luz, así que los abrió lentamente para echar un vistazo al exterior por primera vez en persona. Al mirar hacia afuera, al otro lado de la calle, vio a los supuestos zombies caminando sin rumbo fijo. Debido a la distancia, no podía verlos con claridad.
Solo veía que, aunque caminaban sin rumbo fijo, sin duda tenían más energía que él. ¡Ay! Así que así es como te sientes cuando los zombies tienen literalmente más energía que tú. Entonces movió la cabeza y echó un vistazo al otro lado. Allí vio la pequeña tienda de comestibles a solo 3 casas de distancia. Pudo ver que la puerta ya estaba lo suficientemente abierta como para que una persona entrara sin problema. Un destello se reflejaba en sus ojos cuando decidió ir allí a buscar algo de comer. Sin embargo, sabía que no podía ir a lo loco, no fuera a ser devorado por esos zombies de afuera. Tras contar, concluyó que había 6 zombies caminando sin fuerzas por la calle. También había otros cuerpos esparcidos por la calle, algunos incluso retorciéndose como gusanos. Al ver esto, Neil incluso sintió ganas de vomitar. Por suerte o por desgracia, no tenía nada que vomitar debido a su estómago vacío. Pensó un instante y supuso que esos cuerpos tirados en la calle también debían ser zombies que habían quedado lisiados o asesinados por otras personas cuando comenzó el apocalipsis hacía 2 meses. Solo podía suponerlo. Debido a la cobardía del anterior Nilo, ni siquiera se atrevió a mirar afuera después de ver las noticias, y su desesperación aumentó aún más tras escuchar el alboroto de hace 2 meses. Tuvo suerte, ya que antes del apocalipsis pudo comprar víveres que le permitieron sobrevivir 1 mes, y otro gracias al agua que racionó cuidadosamente. Volvió la cabeza hacia la habitación y solo pudo soportar el hambre que sentía mientras inspeccionaba la habitación. La habitación era amplia y, según los estándares de su mundo anterior, incluso podría considerarse grande. Tiene baño propio, refrigerador, un pequeño espacio para los utensilios de cocina, una cama individual, una mesa pequeña, un televisor de pantalla plana y más. En su opinión, ahora incluso podría considerarla una casa pequeña. Capítulo 2. La habitación estaba desordenada, con vasos de fideos vacíos, latas de sardinas vacías, galones de botellas de agua vacías y otras cosas vacías al azar tiradas por todos lados. Caminando hacia la pequeña cocina, mira a su alrededor por un segundo antes de tomar el cuchillo de carnicero, así como el cuchillo de cocina normal que estaba justo al lado del fregadero. Los pesó y comparó cuál pesaba más y cuál le convenía más en su condición actual. Después de un rato, finalmente se decidió por el pequeño cuchillo de cocina que llevaba en la mano derecha. Sintió que el cuchillo de carnicero estaba más afilado, pero con su fuerza actual, apenas podía levantarlo. Aunque el cuchillo de cocina es pequeño, de alguna manera logró aliviar algunas de sus preocupaciones, ya que la falsa protección de algo afilado le dio más confianza. No solo necesitaba protección, sino también motivación. El pequeño cuchillo de cocina que tenía en la mano cumplía con esas condiciones que le faltaban. Luego fue a recoger 2 latas vacías de sardinas antes de dirigirse a la puerta. Caminó lo más silenciosamente posible mientras comprobaba si la puerta estaba cerrada con llave. Tras confirmarlo, giró lentamente el pomo antes de tirarlo ligeramente. Entonces se pudo ver un espacio de unos centímetros entre la puerta y la pared. Neil le sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación al ver aparecer el hueco. Lo dejó como estaba y se dirigió a la ventana situada junto a la puerta. Abrió lentamente la ventana para no hacer ruido mientras observaba a los zombies caminar sin fuerzas fuera de la casa. Tras confirmar que nada había cambiado, salvo la ubicación de los zombies, finalmente suspiró aliviado. Se sentía optimista con su plan. Pensaba que, al menos, era mejor que no hacer nada más que pudrirse dentro de la casa, como hizo cierta persona. Luego examinó de nuevo la situación exterior antes de anotar el camino más corto para llegar a la tienda, que estaba a 3 casas de distancia. En cuanto memorizó el camino, su confianza en el plan también aumentó considerablemente. Ahora, el único obstáculo que quedaba eran los 6 zombies que caminaban flácidamente afuera. Desconocía su comportamiento real y no sabía si esos zombies acelerarían de repente y se abalanzarían sobre él. Quién sabe si solo estaban fingiendo su jutsu de caminar flácidamente. Con este tema en mente, quiso intentar experimentar primero antes de arriesgar su vida innecesariamente. La mano derecha de Nilo era su mano dominante. Pasó el pequeño cuchillo de cocina que tenía en la mano derecha a la izquierda antes de coger 2 latas de sardinas vacías, sujetándolas firmemente en el extremo con la mano derecha. La tienda de comestibles estaba ubicada en el lado este de la puerta, a 3 casas de distancia. Como el camino hacia la tienda de comestibles era ligeramente curvo, la puerta abierta estaba a la vista de Nile.
El atractivo de la puerta abierta, así como el contenido dentro de la tienda, le hicieron la boca agua de la emoción. Al mirar a los 6 zombies, se dio cuenta de que 3 de ellos estaban justo afuera de su casa, mientras que los otros 2 estaban en medio del camino hacia la tienda de comestibles, y el último estaba justo enfrente de la tienda de comestibles. Todos caminan de forma impredecible, a veces en círculo y a veces en línea recta. Por suerte, todos caminan con dificultad. Nile solo esperaba que se quedaran así y que no fueran lo suficientemente inteligentes como para engañarlo a él y a su pobrecito. Con la lata vacía en su mano dominante, y con su poca fuerza, Nile la lanza hacia el lado oeste de la carretera, justo afuera de la ventana. Solo voló unos patéticos 3 metros debido a su escasa fuerza. Tin. 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 La lata vacía rebotó 3 veces en el suelo antes de detenerse. Estaba ahora a unos 2 metros del zombi más cercano, frente a su casa. Al captar los sonidos, los 5 zombies giraron sus cabezas hacia la lata vacía, como abejas atraídas por la miel. Sin demora, empezaron a caminar gruñendo hacia la lata vacía. La única excepción fue el zombi que estaba justo afuera del supermercado. Se quedó mirando esa zona un rato antes de volver a dormitar. Quizás no pudo escuchar el sonido debido a la distancia, pensó Nilo. Sin embargo, Nile dio 2 suspiros de alivio cuando vio que los zombies seguían caminando sin fuerzas hacia la lata vacía. El primer suspiro de alivio provino de que los zombies no estaban fingiendo, y caminaban con dificultad. Mientras que el segundo suspiro de alivio que soltó provino de que su plan realmente funcionaría. La razón por la que estaba seguro de eso era simple. Los zombies reaccionaron al cebo que les lanzó. Sin embargo, aún no se atrevía a correr el riesgo de competir con los zombies. Después de todo, aunque solo caminaban con dificultad, su energía, que rivalizaba con la de los niños, lo derrotó, con una energía similar a la de un anciano moribundo. Esperó pacientemente unos minutos y tras notar que los 5 zombies estaban ahora lo suficientemente cerca de la lata, Nile finalmente decidió actuar sin más. Corrió a toda velocidad hacia la puerta y la abrió con rapidez y sin demora. Sus movimientos eran lentos como los de un caracol, pero precisos como los de un robot. Cada paso y cada giro eran calculados mientras intentaba llegar al supermercado con todas sus fuerzas. Sin embargo, los zombies que iban a por la lata de repente lo notaron, y sin pretensiones, gruñeron como un perro antes de correr sin fuerzas hacia él mientras cambiaban su objetivo de lata a humano. Aunque también corría lentamente, Nile ya estaba a mitad de camino hacia su destino. Esto se atribuye en gran medida al hecho de que Nile solo estaba siguiendo el camino predeterminado que había planeado previamente. Sin embargo, la suerte no siempre estaría de su lado. Pronto, el último zombi que estaba justo afuera del supermercado lo notó acercarse. Gruñó un segundo antes de empezar a caminar sin fuerzas hacia él, o en su dirección. Nile se da cuenta de que este zombi era diferente de los demás porque caminaba de una manera extraña, además de estar flácido. A medida que camina, su altura va alternando entre 5,6 y 5,5. Con una ligera observación, Nile notó que el pie derecho de este zombi estaba dislocado, lo que provocaba su extraño estado. De repente, Nilo se detuvo y echó un vistazo hacia atrás. Los 5 zombis estaban a solo 10 metros de él. Mirando al frente, el extraño zombi también estaba a unos 10 metros. Sin embargo, se dio cuenta de que este zombi era más rápido que el grupo de zombis de atrás. No perdió más tiempo y arrojó apresuradamente la lata que le quedaba en la mano derecha lo más lejos posible, cruzando la calle. Y, como era de esperar, la lata solo logró volar 3 o 4 metros antes de caer al suelo como una bomba nuclear. El extraño zombi y los 5 zombis oyeron la lata vacía caer al suelo. Entonces cambiaron su objetivo de humano a lata de nuevo, dándose cuenta de que el ruido original frente a ellos ya había desaparecido y, en su lugar, un inconfundible tin. Tin. Que se oía desde otro lugar. Nile no desaprovechó la oportunidad y corrió frenéticamente hacia la tienda. Podía sentirse corriendo como un rayo hacia la tienda, sentía que iba volviéndose cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Sin embargo, la verdad en realidad estaba muy lejos de lo que él sentía. Capítulo 3. Al llegar a la puerta de la tienda, Nile extendió la mano para alcanzar y tirar de la manija, antes de deslizarse dentro. Tampoco olvidó cerrar la puerta antes de entrar para evitar que entraran los zombis de afuera o que oyeran algo si algo sucedía dentro.
Justo después de cerrar la puerta, Nile se desplomó al suelo respirando con dificultad. Se sentía aún más débil que antes, pues ya había agotado toda su energía restante. Tras descansar un rato para calmarse, Nile finalmente decidió echar un vistazo a la tienda. Enseguida, sus ojos se abrieron de par en par, desconcertados. La tienda estaba tan desordenada como la situación exterior. Los expositores ya no estaban en pie, la mercancía ya no estaba y la tienda ahora estaba vacía. Solo la vitrina vacía permanecía intacta. Maldita sea, maldijo Nile por dentro cuando de repente se dio cuenta de que esto era realmente algo que había pasado por alto antes. No todos aquí son tan cobardes ni tan tontos como el anterior Nilo. Seguramente se dieron cuenta de que, durante un apocalipsis, la comida escaseará y, por lo tanto, se convertirá en un bien muy importante y lujoso. Esos valientes ya debieron haber vaciado la tienda al escapar. Incluso podía imaginarse el caos que se vivió en ese supermercado en ese momento. Pero sin darse por vencido, Nile reunió sus últimas fuerzas para levantarse y recorrer la tienda con la mirada por segunda vez. Aunque esta tienda era considerablemente pequeña, en realidad era más grande que su habitación o casa anterior. Afortunadamente, Nile no estaba destinado a decepcionarse otra vez, ya que rápidamente vio un paquete de fideos crudos colocado justo debajo de uno de los puestos que se había derrumbado. Este paquete de fideos era como oro brillante a los ojos del hambriento Nilo. No perdió más tiempo. Inmediatamente rebuscó y sacó los fideos del envoltorio. Sin siquiera hervir agua, los devoró, como quien nunca ha probado una barra de chocolate. Sin embargo, debido a sus acciones apresuradas, la situación se ha vuelto aún más terrible para él. Hacía días que no bebía agua y tenía la boca y la garganta tan secas que sentía que era un desierto. Por eso, los fideos crudos no se podían tragar con facilidad y se le atascaban en la garganta, obligándolo a detenerse para intentar toser y expulsarlos. Sin embargo, su tos fue inútil ya que los fideos de alguna manera se pegaron como pegamento en sus encías y garganta. Desesperado, Nile miró a su alrededor con fuerza, buscando algo que pudiera salvar su situación. Y en la misma esquina del mostrador, una máquina expendedora de café se erguía como una fuente que fluía ante sus ojos. Sin demorarse, se levantó al instante y corrió hacia la máquina expendedora de café como un loco. Dio una vuelta alrededor de la máquina expendedora e inmediatamente retiró la tapa trasera. Y en el momento en que se descubrió el interior, los ojos de Nile no pudieron evitar temblar de alegría. El galón de agua que se utilizó para la máquina de café todavía tenía una cantidad decente de agua almacenada en su interior. Nile inmediatamente sacó el galón de agua de la máquina expendedora de café, pero debido a su escasa fuerza, el galón cayó directamente al suelo. El agua brotó al instante de la boca del galón como un río caudaloso. Sin embargo, a Nile ya no le importaba. Sucia o no, el agua es agua, y él necesita beberla. Se arrodilló en el suelo y, como un perro sediento, bebió el agua que brotaba de la boca del galón y lamió el agua que se había derramado en el suelo. Después de satisfacerse, volvió a recoger los fideos crudos antes de engullirlos nuevamente como un mendigo en la calle. Nile pronto terminó todo el paquete de fideos, mientras jadeaba y apoyaba su espalda en uno de los soportes derrumbados. Tras descansar un rato, Nile sintió que poco a poco recuperaba la energía. Aunque le dolía el estómago, ya no pedía comida a gritos como antes. Se levantó y volvió a echar un vistazo a la tienda. Como ya tenía hambre, no tuvo tiempo de inspeccionar el interior con más detenimiento. Ahora, al echar un vistazo a la tienda, notó que había un total de 5 puestos. 4 de ellos estaban en el suelo. El paquete de fideos que había visto antes estaba debajo del primer puesto, cerca de la puerta. El otro puesto era el más alejado y el único que quedaba en pie. En el mostrador, Nile buscó un bolso que aún pudiera usar. Luego se dirigió al resto de los puestos para buscar y recoger lo que le sobraba. Aunque algunas personas aún tenían la racionalidad de juntar comida, el pánico dentro de ellas debió haber estado siempre presente, porque después de buscar en cada rincón de la tienda, el bolso que Nile tomó del mostrador antes ahora estaba ligeramente lleno. Dentro del bolso, ahora hay 4 latas, 3 paquetes de fideos, un paquete de galletas con 12 piezas, una botella de agua de 1 litro y un pan de 30 centímetros de largo. Pero este pan ya estaba mohoso, así que Nile decidió tirarlo al percibir su olor nauseabundo. Luego regresó al mostrador y se sentó en la silla giratoria que estaba dentro.
Esta silla debe ser la que usaba el cajero para atender a los clientes antes del apocalipsis, pensó. Con la cantidad de comida en su mano, Nilo decidió comer nuevamente, pues lo que comió antes fue un simple paquete de fideos, lo que obviamente no fue suficiente para saciar su hambre. Se comió una lata de conservas y 3 galletas. Aunque aún no estaba lleno, al no tener una fuente estable de alimento, decidió comerlas con moderación. Después de todo, sabía que esa cantidad de comida solo le alcanzaría para unos pocos días, incluso si solo comiera una vez al día. Capítulo 4. Ahora que Nile estaba satisfecho y ya no tendría que preocuparse por la comida durante unos días, tenía tiempo para reflexionar sobre su situación actual. Ahora se encuentra en un mundo desconocido donde un apocalipsis zombie ha durado 2 meses. Aún no sabía cómo había llegado allí, pero lo que sí sabía era que se pisó accidentalmente el cordón de su zapato en medio de la carretera, fue atropellado por un camión y se desmayó al instante. Bueno, considerando cuántos camiones y coches había en ese tiempo, ya podía suponer que había muerto. Tras despertar, se encuentra en este mundo desconocido. En el cuerpo de alguien también llamado Nile. Afortunadamente, aunque heredó algunos de sus recuerdos, no heredó sus sentimientos, especialmente la cobardía. Pero antes no tuvo tiempo de pensar en eso por el hambre. Pero ahora, siente que toda esta situación es demasiado extraña. Incluso parece un sueño. Pero, recordando algunas novelas que había leído antes, concluyó que lo que le había sucedido a él era lo que se llamaba transmigración. Para los demás, ellos habían sido transmigrados a un mundo de fantasía, mientras que él estaba en un mundo lleno de zombies. Diablos, la razón por la que tenía prisa por volver a casa también era su necesidad de leer novelas. Esa fue la razón exacta por la que se dio cuenta de que había transmigrado a este mundo lleno de zombies, y pudo actuar con firmeza y hacer lo necesario casi al instante. Este mundo también se llama Tierra, pero las estructuras y la geografía son diferentes. Según el recuerdo del anterior Nilo, esta Tierra solo tenía un continente llamado Pangea. Este continente Pangea no era una isla enorme como en esos libros de ciencia, sino que en realidad estaba formado por múltiples islas que formaban un círculo. La razón por la que este continente se llamó Pangea fue porque había un solo gobierno que manejaba el mundo entero, el gobierno de Pangea, que estaba situado en el centro de todas esas islas. Según los recuerdos del anterior Nilo, antes de que ocurriera el apocalipsis, había un extraño virus que circulaba por el mundo, originado en el centro del continente Pangea, y luego, se extendió como un reguero de pólvora a sus islas circundantes. Este virus surgió de la nada. Aún así, el gobierno hizo todo lo posible por encontrar una cura. Sin embargo, en lugar de curar a los infectados, cometió un error. El medicamento que supuestamente curaría a los infectados falló y provocó la mutación del virus. La mutación del virus es en realidad la verdadera causa de este apocalipsis zombie. Este virus mutado atacó el cerebro de los infectados, provocando que perdieran la razón y se convirtieran en zombies que atacarían a cualquier persona viva que encontraran. Si todos los zombies fueran como los que Nile vio afuera, el gobierno no estaría tan indefenso como ahora. Después de todo, cuentan con fuerzas armadas que pueden eliminar directamente a estos zombies lentos. Pero el problema es que hay zombies más fuertes ahí fuera, y el que está afuera es solo el más básico. Los más fuertes que Nile vio en las noticias hace meses incluso resisten las balas. Incluso hay uno que destruyó directamente un tanque. Quizás estas sean las verdaderas razones por las que el anterior Nile solo pudo esconderse en la cobardía. Por suerte, cuando recién transmigraba, los que estaban fuera de su casa eran los más básicos. Si hubieran sido un poco más fuertes, Nile habría terminado para siempre. Hace un mes, antes de que se cortara la transmisión de noticias, se afirmó que todos los habitantes del continente ya estaban infectados. Al fin y al cabo, todos habían sido infectados por el virus anterior, antes de la mutación. El gobierno también aseguró al público que el medicamento podría curar el virus que circulaba en ese momento. Sin embargo, tras la mutación del virus, el gobierno declaró que esto no debía ocurrir y que el medicamento debería haberlo curado. La razón por la que se consideró que todos los habitantes del continente estaban infectados se debía a que el primer virus ya los había infectado a todos. Si el virus anterior entraba en contacto con el medicamento, mutaba inmediatamente y atacaba el cerebro. Pero la variación radica en el grado en que el virus anterior ha infectado a una persona.
Por ejemplo, si el virus anterior solo te infectó levemente, incluso si has consumido el medicamento, no perderás la razón, sino que solo sentirás un ligero dolor en el cerebro. ¿Esto fue lo que le ocurrió al anterior Nile? Pues solo se infectó levemente. Aunque él también consumió la medicina, solo sintió dolor en el cerebro por un breve periodo, antes de que éste se disipara. Además, según las noticias, esos zombies más fuertes son los zombies que han consumido el cerebro de otro zombie. Los zombies que atacaron a otros zombies fueron aquellos gravemente infectados por el virus anterior. Su mutación fue más potente, lo que los hizo más fuertes, más inteligentes y, por lo tanto, capaces de saber que al consumir el cerebro de otros zombies, podrían mutar aún más, lo que les permitiría volverse más fuertes. También se mencionó en las noticias que los zombies que resistían las balas ya no necesitaban alimentarse de los cerebros de otros zombies. En cambio, convertían a su objetivo o presa en personas normales, igual que los zombies más básicos que ni le vio afuera. La razón aún no estaba clara. Al igual que los zombies más básicos no atacan a otros zombies ni les consumen el cerebro, sino que atacan a otros seres vivos, esto también es inexplicable. Quizás en el futuro aparezca una explicación, pero ahora mismo, todos deben concentrarse en sobrevivir primero. Pero una cosa es segura. Esos zombies básicos podrían infectar fácilmente a otras personas con una mordedura. Aunque no se ha visto a estos zombies a prueba de balas infectando a otras personas, se les ha visto devorando cerebros. Capítulo 5. Tras reflexionar sobre los incidentes del mes anterior, Nile pudo percibir lo que ocurría en el mundo. Estaba aterrorizado, pues no sabía cómo sobreviviría a este apocalipsis. Los zombies eran mucho más fuertes que los humanos. Esto significaba que tenía más posibilidades de convertirse en zombie después de ser mordido por uno, o incluso podrían no tener la oportunidad de convertirse en zombie si lo mataban instantáneamente. El nivel de peligro de este mundo es altísimo. Nile solo pudo suspirar al pensar en salir. Aunque los zombies que vemos afuera ahora mismo son los más básicos, un mordisco suyo y Nile sabe que está perdido. Se convertirá en zombie o en su comilón. Maldita sea. ¿Dónde está mi dedo de oro cuando lo necesito? Al menos, dame una ventaja por ser transmigrante, dijo Nile, quejándose en silencio hacia quien lo había enviado allí. Pero esto es mejor que morir. Ya basta, necesito pensar en una solución. Nile se dirigió a la puerta de la tienda. Vio a los 6 zombies afuera, caminando cojeando sin rumbo, una vez más. Uf. Tengo suerte de que estos zombies sean los más básicos. Ahora que lo pensaba, era absurdo que se le ocurriera salir. Ya decían en las noticias que estos zombies atacarían de inmediato a cualquier ser vivo que vieran o escucharan. Por suerte, las noticias no eran lo suficientemente precisas, considerando que había logrado realizar ese arriesgado movimiento. Después del encuentro afuera, Nile estaba seguro de que estos zombies más básicos solo reaccionarían a los ruidos pero no podrían ver nada. Sin embargo, las noticias no mencionaban que los zombies no pudieran ver nada. Solo se decía que atacaban a cualquier ser vivo que encontraban. Sin embargo, Nile no podía culparlos. Esa era la noticia que el anterior Nile vio en la transmisión, que, después de todo, fue apenas unos días después del inicio del apocalipsis. Después de observar a los zombies afuera, Nile tuvo una idea preliminar de lo que tenía que hacer. Ante todo, era sobrevivir. Y para ello, Nile necesitaba comida, que ya tenía. En segundo lugar, necesitaba armas, sobre todo pistolas. Aunque algunos zombies fueran inmunes a las balas, podía usar un arma para protegerse de las más básicas. Con las armas, también podía mantener una distancia segura de los zombies, lo que reducía la probabilidad de ser mordido e infectado. Aunque hacía ruido, era mucho mejor que estar en un combate cuerpo a cuerpo, donde solo conocía los movimientos básicos. Y en combate cuerpo a cuerpo, el riesgo de ser mordido por los zombies era mayor. En tercer lugar, tenía que encontrar una fuente de alimento estable, tipos de alimentos que no se echaran a perder inmediatamente. Nile regresó al mostrador. De paso, recogió el cuchillo de cocina que se le había caído antes al sacar el paquete de fideos que estaba debajo del mostrador. Nile se sentó en la silla y reflexionó un momento. Después de un rato, ya tenía una idea de a dónde debía ir. La comida sobrante que había adquirido le alcanzaría para unos días, así que no tendría que preocuparse por eso por ahora. Además, ya no quedaba ningún lugar allí que pudiera proporcionarle comida.
Las casas eran una buena opción, pero Nile quería irse de allí inmediatamente. Ya lo había considerado. Además, dudaba que aún quedara comida en alguna de las casas. Los sobrevivientes debieron haber traído su propia comida cuando escaparon de sus hogares. Esa también fue la razón por la que fue directamente a la tienda. Al principio pensó que los sobrevivientes no irían, considerando el caos reinante en ese momento. Quienes saquearon la tienda debieron ser aquellos que no habían almacenado comida antes del apocalipsis o aquellos codiciosos que siempre querían más. Tras meditarlo, Nile concluyó que lo que necesitaba ahora mismo era un arma, sobre todo una pistola. Y para conseguirla, Nile tenía que ir a la comisaría del pueblo. Pero el problema era que el pueblo estaba lejos, y ni siquiera estaba seguro de si aún quedaban armas allí. Nilo se encontraba ahora en la aldea de Palma. Esta aldea es una aldea subsidiaria de la aldea de Malibo. Esta aldea era solo una de las muchas aldeas que dependían de la ciudad de Dayan. El pueblo de Malibo contaba con un ayuntamiento en su centro. Nile podía llegar al ayuntamiento de Malibo desde la aldea de Palma en tan solo 20 minutos a pie. El salón del pueblo estaba situado en el centro del pueblo. Un centro del pueblo era cualquier lugar del pueblo con mayor densidad de población. Nile no estaba seguro de si quedaban más sobrevivientes en el centro de la aldea. Pero pensó que debía ser así. En una aldea solo había unas pocas personas que actuaban como policías voluntarios. La gente no se sentiría segura con solo unos pocos y, por lo tanto, se mudaría a lugares más destacados, como la ciudad, donde las fuerzas policiales son más visibles y los números pueden llegar a cientos. Pero mudarse a un pueblo también implicaba un mayor riesgo de convertirse en zombies. Debido a la mayor densidad de población del centro del pueblo en comparación con el centro de un pueblo, había aún más personas infectadas en esa zona. Esa también era la razón principal por la que Nile dudaba si debía ir al ayuntamiento. El ayuntamiento estaba en el centro del pueblo. Es decir, la población allí era más densa que donde él se encontraba ahora. Quizás en los alrededores del ayuntamiento habría más, quizás decenas o incluso cientos de infectados deambulando. También existía un mayor riesgo de encontrarse con zombies blindados. Quizás podría intentar ir a casa del concejal. De repente, a Nile se le ocurrió una idea. Una aldea estaba dirigida por un jefe o presidente, 7 concejales y el presidente del consejo juvenil. Nile supuso que todos esos funcionarios tendrían armas en sus casas para protegerse. Según el recuerdo del ex Nilo, también había una casa en el perímetro de la aldea de Palma, que pertenecía a uno de los 7 concejales. Sin embargo, esa casa estaba cerca del centro del pueblo. Para llegar allí, Nilo necesitaba caminar aproximadamente unos 10 minutos. Nile estaba seguro de que habría un arma escondida en la casa del concejal. Antes del apocalipsis, todos los funcionarios del gobierno fueron convocados a una reunión en el pueblo. Por lo tanto, Nile asumió que el concejal habría guardado un arma para su propia protección, pero debido a la estricta ley, el concejal no se atrevería a traerla a la ciudad y, por lo tanto, la dejaría en su casa. Capítulo 6. Nile sostenía el cuchillo de cocina en la mano derecha y el bolso en la izquierda. Salió lentamente del supermercado, con más energía que antes. Ahora confiaba en que podría dejar atrás a los zombies que caminaban sin fuerzas afuera. Pero el problema radica en la resistencia de Nile. Puede superarlos por unos momentos, pero Nile no se atreve a pensar en lo que sucederá después. Los zombies están todos en el lado izquierdo de la calle. Para ir a la casa del concejal, Nile necesita pasar nuevamente por ellos. ¿No es irónico? Incitó a los zombies a ir hacia la izquierda para llegar al supermercado, y por eso, ahora bloquean el paso hacia la casa del concejal. Pero no hay nada de qué arrepentirse. Nile llegó al supermercado por lo que había hecho. Ahora necesita otro plan para superarlos de nuevo y conservar la mayor parte de su energía. Nile quería volver a la tienda para buscar algo que pudiera lanzar para atraer a los zombies de nuevo. Pero se da cuenta de que, a diferencia de antes, los zombies están más dispersos por la calle. El más cercano está en el centro. Estaba dando vueltas alrededor de la lata vacía que había lanzado antes. Más a la izquierda están el resto de los zombies que caminan sin rumbo. Con ellos dispersos por el camino, su plan de cebo ya no funcionará. Si tiene 6 cebos para atraer a los 6 zombies dispersos uno a uno, podría funcionar, pero sería un verdadero lío. El plan tendrá éxito, pero después de eso, no le quedará ni una pizca de energía. Mirando hacia arriba, ya es mediodía.
Debido al calor del sol, consumirá claramente más energía de lo habitual. Entonces, en lugar de provocarlos uno por uno, Nile caminó y se aseguró de no hacer ningún ruido notable, no quería llamar la atención no deseada de los zombies. Caminando lentamente, Nile se encontraba ahora en medio, en dirección al zombi que rodeaba la lata. El zombi seguía con sus asuntos, sin molestar a Nile en absoluto, pues no hacía ningún ruido. Nile se esforzaba por concentrarse en donde pisaba, sin hacer ruido. Lentamente, se acercaba al quinto zombi. Nile acababa de pasar por su casa a pocos metros. Nile, después de pasar al quinto zombi, de repente se detiene en su camino, mientras el quinto zombi gira repentinamente hacia su ubicación. Quizás sea solo una coincidencia, pero joder, este zombi está caminando directo hacia su ubicación ahora mismo. Golpe. Golpe. Nilo sintió que el corazón casi se le salía por la boca. El nerviosismo que sentía era indescriptible. El quinto zombi sigue caminando hacia él sin fuerzas, ahora al mirarlo más de cerca, Nile se da cuenta de que este zombi es el zombi de 5-6 y 5-7 de antes. Nilo ya estaba empapado en sudor, el zombi ahora está a solo 2 metros de él, y todavía no da señales de detenerse. Nile ahora podía ver claramente la apariencia de este zombi. Aunque desfigurado, Nile conocía a este zombi antes del apocalipsis. Antes era cajero de la tienda de comestibles. Uno de sus ojos estaba cerrado o posiblemente desaparecido, y el otro está completamente blanco, como un ojo con cataratas graves. Quizás esta era una de las razones por las que los zombis no podían ver con claridad o incluso nada. La nariz del zombi estaba podrida. Se podían ver dientes rotos en su boca cerrada, que ahora tiene una hendidura en un lado. Sus pies no estaban dislocados, como Nile supuso previamente. Estaban desprendidos y solo quedaba un poco de piel que los sostenía. A 1 metro de distancia, Nile no podía creer lo que veía. Solo entonces sintió el significado del miedo genuino. Ahora incluso podía simpatizar con la cobardía del Nile anterior. Lo sintió. Casi le da un infarto, aunque antes se había mostrado relativamente tranquilo. Era la primera vez que veía algo asqueroso de cerca. Al fin y al cabo, antes de esto solo era un estudiante universitario normal que tenía como afición leer novelas. Por suerte, el zombi cajero se giró repentinamente hacia la derecha. Al verlo, Nile dejó escapar un profundo suspiro. Sintió que ya no respiraba debido al nerviosismo. Pero a esa distancia, aunque débil, el zombi oyó el suspiro. Se giró y se abalanzó hacia donde se encontraba Nile. Como Nile seguía observando al zombi desde el principio hasta ahora, inmediatamente se esquivó hacia un lado, provocando que el zombi pasara a su lado por un pelo. Pero debido al repentino movimiento de Nile, el bolso que sostenía emitió un sonido perceptible. Ese sonido hizo que el zombi se diera cuenta, giró su cuerpo y se abalanzó sobre él sin previo aviso. Sin dudarlo, Nile suelta el bolso antes de esquivarlo de nuevo. El zombi siguió el sonido del bolso al caer al suelo y se desplomó. Esta vez, la mano derecha de Nile de repente se mueve por sí sola, y el cuchillo de cocina que sostenía se hundió en la parte posterior de la cabeza del cajero zombi. Luego, el cuchillo de cocina quedó grabado profundamente en el cerebro del zombi, lo que provocó que su cuerpo cayera al suelo, muerto. Debido al peso del cuchillo de cocina y al del zombi, Nile solo pudo soltarlo. Rápidamente, tomó el bolso y corrió a su casa sin demora. Capítulo 7. Dentro de la casa, el terror que sentía afuera seguía presente en su interior. Por suerte, actuó a tiempo y esquivó el ataque adecuadamente. Incluso logró apuñalar al zombi en la cabeza en el último segundo. Pero debido al alboroto que causaron, atrajeron la atención de los otros zombies, quienes comenzaron a caminar sin fuerzas hacia la ubicación de Nile. En ese momento, Nile estaba dentro de su casa, atrapado una vez más. Por suerte, actuó con lógica y logró recoger el bolso que había dejado caer intencionalmente. De lo contrario, Nile podría volver a enfrentarse a un problema de comida. Nile no podía olvidar al horrible zombi cajero que había visto antes. El pánico y el terror lo dominaban todo en ese momento. Por suerte, el zombi giró su cuerpo. Ese giro momentáneo le permitió recuperar la lucidez. Después de unos minutos de estar aturdido, Nile finalmente se calmó. Pensó que era inevitable. Debería haberlo previsto ya. En el momento en que transmigró a este mundo de zombies, debería haber previsto que, tarde o temprano, experimentaría cosas horribles y aterradoras.
Nile reflexionó y decidió revisar sus planes. El mundo exterior era más peligroso de lo que creía. Casi muere de un susto por culpa de un zombi común y corriente. Tras pensar unos momentos en qué hacer, Nile fue interrumpido repentinamente por algo. Quedó paralizado por este repentino giro de los acontecimientos. Frente a él, no, debería estarlo. Dentro de su cabeza, filas de textos aparecieron repentinamente de la nada. Carga del sistema completada. Enlace del sistema completado. ¿Qué? Nile abrió mucho los ojos y no podía creer lo que veía. El éxtasis se apoderó de su anterior estado de ánimo. Nile se tranquilizó y aceptó la realidad de inmediato. Considerando que había transmigrado aquí, pensó que tener un sistema no era tan extraño. Claro, así me gusta más. Yo también debería tener mi propio dedo dorado. N/A. Golden Finger significa trampa o una desventaja proporcionada por Dios para el protagonista o algo así. Nile se regodeaba de oreja a oreja. Pero no se contuvo mucho en su felicidad. Decidió inspeccionar primero este supuesto sistema. En su cabeza, el texto anterior ya no estaba. Nile se sentía incómodo e incluso pensó que era solo su imaginación. Si solo era una alucinación, Nile ya no sabía qué hacer. Basándose en las novelas que leyó antes, Nile pregunta dentro de su cabeza. ¿Sistema? Paréntesis abiertos y cerrados aparecieron en la cabeza de Nile. Nile se sintió eufórico al ver esos, los paréntesis abiertos y cerrados acababan de confirmar la realidad de que efectivamente tiene un sistema dentro de su cabeza. Emocionado, Nile pregunta ansiosamente al sistema dentro de su cabeza. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te llamas? Sistema. Nile esperó unos segundos y confirmó que no había ningún otro texto después. Entonces este sistema solo se llama sistema y no tiene ese nombre. Sistema, no. ¿Qué puedes hacer para ayudarme? Según las novelas que leyó, hay diferentes tipos de sistemas. Algunos sistemas solo calculan para el anfitrión, hay algún tipo de sistema que es omnipotente, hay algún sistema que tiene su propia tienda que alberga productos mágicos que pueden ser de utilidad para el anfitrión a cambio de algún tipo de puntos, también hay un sistema que controla indirecta o directamente a su anfitrión. Nile solo espera que el sistema dentro de su cabeza no sea algo parecido a esto último. El sistema puede proporcionar al anfitrión instrucciones sobre lo que debe hacer para fortalecerse. Para sobrevivir, el anfitrión necesita fortalecerse, ya que este mundo se volverá cada vez más cruel con el paso del tiempo. Debido al virus del apocalipsis, el mundo está sumido en el caos. El virus del apocalipsis ataca el cerebro de la persona a la que se adhiere. Pero había una excepción. El virus apocalipsis no podía afectar directamente a quienes tenían una voluntad fuerte. El virus del apocalipsis penetrará en el cerebro de los vivos y atacará la supuesta voluntad ubicada en el centro de su cerebro. Si tiene éxito, la persona morirá. Después de que el virus del apocalipsis destruye la voluntad, el virus vivirá en el cerebro de la persona mientras lo devora lentamente. El virus del apocalipsis le dará entonces al cuerpo del difunto un instinto. El instinto de atacar a los vivos y seguir infectando a más. Por supuesto, esto solo aplicaba a los zombis más básicos. O al zombi de nivel 0 que se encuentra fuera de la casa del anfitrión. En el nivel 1, el virus del apocalipsis ya no hiberna y ya ha devorado el cerebro de la persona. Durante este tiempo, el virus del apocalipsis ya tenía control total sobre su cuerpo. El virus del apocalipsis. Alto. 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 Las cosas importantes deben repetirse 3 veces. Nile frunció el ceño y se masajeó la frente dolorida con la mano. No pudo evitar sentirse mareado por la cantidad de información que aparecía como texto en su cabeza. Nile respiró profundamente y comenzó a releer el texto desde el principio. Ya veo, ya veo. Nile sigue asintiendo mientras lee el texto una vez más. Según el sistema, este virus se llama virus del apocalipsis. Es como un parásito que reside en el cerebro humano. Al principio, ataca la supuesta voluntad que protege el cerebro. Si el ataque tiene éxito, la persona muere y el virus puede tomar el control de su cuerpo. Sin embargo, antes de poder controlar el cuerpo, el virus debe entrar en una especie de período de hibernación, tal como una oruga que se moldea para convertirse en mariposa. Nile asintió con la cabeza en señal de comprensión. Luego instó al sistema a continuar donde lo dejó. Capítulo 8. El sistema continuó con otra larga explicación.
Se supone que el virus del apocalipsis es un proyecto secreto que el gobierno de Pangea investigaba. Su objetivo era crear una droga que pudiera hacer que el cuerpo humano superara sus límites y alcanzara una fuerza inimaginable. La razón fue simple. El equipo de exploración espacial del gobierno de Pangea confirmó la existencia de otros seres vivos fuera del espacio. Fue solo un instante, pero quedaron desconcertados por ese encuentro. El gobierno de Pangea se inquietó por temor a ser invadido. Y, al mismo tiempo, tenía la ambición de conquistar. Sin embargo, el gobierno de Pangea sabía que le faltaba algo. Un arma capaz de proteger y destruir al mismo tiempo. Por eso iniciaron este proyecto llamado los biosoldados de Pangea. Tras innumerables experimentos, el proyecto finalmente alcanzó su éxito inicial. El nacimiento del primer virus. El primer virus, como su nombre indica, es un virus que puede matar a millones o miles de millones de personas si no se toma en serio. Era un virus ideal para una matanza masiva. Sin embargo, el gobierno de Pangea no tiene planes de usarlo de esa manera. El primer virus fue solo el primer paso hacia su gran plan. El primer virus servirá de base para el siguiente. El primer virus ya estaba completo, y solo faltaba crear el segundo. El segundo virus, que también se considera el virus de la cura. Sin embargo, antes de que el proyecto avanzara hacia la segunda fase, fueron tomados por sorpresa debido al caos repentino que apareció en el continente Pangea. De hecho, hubo un virus que surgió de la nada e infectó a personas de todo el mundo. El virus ya había causado una muerte masiva en su debut. Fue precisamente el primer virus que el gobierno de Pangea acababa de crear. El gobierno de Pangea, sabiendo de lo que es capaz el primer virus, insta rápidamente a sus científicos a terminar de inmediato con el segundo virus, el virus de la cura. El gobierno de Pangea desconoce quién propagó el virus fuera del centro de investigación. Sin embargo, lo que sí sabía era que, si se tomaba a la ligera, todo el continente Pangea se convertiría en un páramo total en un par de semanas. Se creó apresuradamente el virus de la cura. El número de muertes en todo el mundo aumentaba cada segundo. El gobierno de Pangea no perdió más tiempo y liberó el virus de la cura de inmediato. El gobierno de Pangea sabía que era una decisión precipitada. Era a la vez una apuesta arriesgada y un sacrificio para ellos. El fracaso significa muerte. El éxito significa progreso. Sin embargo, ni siquiera el gobierno de Pangea esperaba que los dos virus mutaran de otra manera, lo que dejó al gobierno aún más indefenso. Nile se masajea la frente de nuevo. Necesita volver a leerlo para comprender su contenido por completo. Así que todo fue culpa del gobierno, pensó Nile. Nile reclinó la espalda contra la puerta y se masajeó la frente mientras comenzaba a pensar qué debía hacer a continuación. Bueno, mierda, maldijo Nile por dentro después de darse cuenta del grave peligro en el que estaba. Se da cuenta de que si el virus del apocalipsis dentro de esos zombies afuera terminara de hibernar, mutarían aún más, lo que significa que serán más peligrosos. También se da cuenta de algo. Durante esa noticia, vio claramente que ya hay zombies más fuertes. Significa que ya han terminado de hibernar. ¿Eso significa que cada virus del apocalipsis tiene un período de hibernación distinto? Le pregunta al sistema para confirmarlo, a lo que éste responde de inmediato. Sí, anfitrión, tienen diferentes períodos de hibernación. El período de hibernación del virus del apocalipsis depende de la intensidad con la que el primer y el segundo virus infectaron a la persona en la que reside. Cuanto más infectada esté la persona, más fuerte será la mutación del virus del apocalipsis. Cuanto más fuerte era la mutación, antes salían del período de hibernación. Esto se debía a que, si la mutación era más fuerte, podía destruir fácilmente la voluntad de la persona. Esto significaba que el virus del apocalipsis podía empezar a consumir el cerebro de la persona antes y más rápido de lo esperado. Para el virus del apocalipsis, el cerebro de la persona infectada es como un refuerzo, o como lo usaba el mundo anterior del huésped. El virus del apocalipsis consideraba estos cerebros una gran experiencia para su evolución. Completar este cerebro les permite seguir evolucionando. Sin embargo, el virus del apocalipsis no evolucionará de inmediato. Primero deben consumir otro conjunto de virus del apocalipsis para impulsar su crecimiento. Por esta razón, el virus del apocalipsis hizo que el cuerpo actuara por instinto de infectar a otros seres vivos. Fue su preparación para poder obtener otro virus del apocalipsis rápidamente después de su hibernación. La voluntad actuaba como el guardián del cerebro.
Si una persona tiene una voluntad fuerte, el virus del apocalipsis no podrá hacer nada más que morir. Incluso si comenzara a comer el cerebro desde la periferia, la voluntad lo protegería con todas sus fuerzas. Si un virus del apocalipsis no logra penetrar el cerebro, morirá dentro del cerebro de una persona. La voluntad de una persona también se debilitará durante este tiempo. Por lo tanto, si un zombi te muerde, significaría otra intrusión. En ese momento, la voluntad en recuperación y debilitada no podrá resistir el ataque. Es decir, era 100% seguro que la persona mordida se infectaría y se convertiría en un zombi sin mente. Después de que el virus del apocalipsis destruya el cerebro, no necesitará el cerebro de otra persona pronto. Esta vez, buscarán el tónico, que es el otro virus del apocalipsis. El virus del apocalipsis que aún estaba hibernando será presa fácil para ellos. Dado que el objetivo principal del experimento es convertir a la gente de Pangea en biosoldados, el virus del apocalipsis aún conserva esta propiedad, lo que significa que, al actuar como cerebro, podrá consumir otros virus del apocalipsis para fortalecer su cuerpo y seguir mutando. Dicho esto, los virus del apocalipsis muertos que no lograron destruir la voluntad de la persona infectada también pueden usarse para fortalecer el cuerpo de una persona viva. Es una especie de recompensa que los infectados pueden obtener tras repeler al intruso. Virus del apocalipsis. Pero dicha recompensa solo puede ser obtenida por aquellas personas que conocen este hecho y también conocen el método para hacer uso del virus del apocalipsis muerto que actualmente se encuentra dentro de su cerebro. Pero el anfitrión no necesita preocuparse por eso, ya que el sistema lo ayudará a distribuir el haz muerto directamente hacia cada parte de su cuerpo. Dicho esto, el sistema insta al anfitrión a empezar a matar zombies. Consigue el virus del apocalipsis que reside en su cerebro y hazte más fuerte. Capítulo 9. Nile está en un dilema, según el sistema, para hacerse más fuerte, necesita matar a otros zombies y conseguir el virus del apocalipsis que está hibernando dentro de sus cabezas. ¿Significa eso que, al igual que los zombies, tiene que consumir un cerebro para contraer el virus del apocalipsis? ¿Y para fortalecerse, llegará al punto de consumir cerebros ajenos? ¡Wow! Al pensarlo, Nile casi vomitó lo que había comido antes. Por suerte, el sistema le dio otra explicación detallada de inmediato. Para recolectar el virus del apocalipsis, el anfitrión solo necesita abrir la cabeza de un zombi muerto. Tras abrirla, verá un líquido verdoso en su interior. Ese es el virus del apocalipsis. El anfitrión deberá tocarlo y dejar que el sistema actúe. El sistema absorberá automáticamente el virus del apocalipsis para el anfitrión. Si el anfitrión aún piensa que es repugnante, puede comprar armas del sistema en la tienda, ya que estas armas pueden recolectar directamente el virus del apocalipsis muerto dentro de la cabeza del zombi. Al igual que el anfitrión llamó al sistema anteriormente, puedes usar ese método para llamar a la tienda del sistema usando la palabra clave tienda. El sistema le recuerda al anfitrión que aún hay otras funciones del sistema que el anfitrión aún no ha descubierto. Nile realmente pensaba que seguía siendo asqueroso. Imagina meter las manos en el cerebro de un zombi. Pero ahora que hay una tienda de armas en su sistema, puede dejar de preocuparse. Si consigue este tipo de arma, podría recolectar el virus del apocalipsis muerto sin tocarlo. Además, ya tenía una idea de las otras funciones del sistema basándose en las novelas que leyó en el mundo anterior. Pero ahora, quería inspeccionar primero la tienda de armas. Entonces, llamó dentro de su mente. Almacenar y con eso, dentro de su cabeza, una larga lista de armas apareció dentro de su mente. Tienda de armas. Cuchillo de nivel 1. Un cuchillo normal que está imbuido con el poder del sistema, lo que le permite ser más afilado. /5 punto de apocalipsis bate de nivel 1. Un bate normal que está imbuido con el poder del sistema, lo que le permite ser más pesado y duradero. /5 punto de apocalipsis guante de boxeo de nivel 1. Un guante de boxeo normal imbuido con el poder del sistema que le permite volverse más duradero y letal. /5 punto de apocalipsis. La lista continúa hasta que ve otra fila con la etiqueta nivel 2. Pero estaban en gris por ahora, así que aún no podía comprarlos. Nile concluyó que, por supuesto, las armas de nivel superior pueden enfrentarse a zombies de nivel superior. Por ahora, le pregunta al sistema dentro de su cabeza. Sistema, ¿cómo consigo puntos de apocalipsis? Observó que estos puntos de apocalipsis en particular eran la moneda que el sistema usaba para intercambiar sus objetos.
También cree que el sistema no solo tiene una tienda de armas, sino que quizás también tenga tiendas de habilidades y similares. Los puntos de apocalipsis se obtienen eliminando zombies y recolectando el virus del apocalipsis, anfitrión. Una parte del virus del apocalipsis recolectado se usará para generar energía para el funcionamiento del sistema, otra parte se convertirá en puntos de apocalipsis y el resto se distribuirá en el cuerpo del anfitrión para fortalecerlo. La última parte, el anfitrión puede considerarla como los puntos de experiencia, exp, necesarios para subir de nivel. Cuanto más exp, AF, obtengas, más fuerte se volverá tu cuerpo. Ahora, ni le podría adivinar algo que le preocupaba anteriormente. Si tiene un sistema, ¿por qué no pareció aparecer inmediatamente después de su transmigración? Para confirmar esta suposición, le pregunta al sistema. Sistema, ¿por qué solo apareciste después de que entré tras matar al zombi de afuera? ¿Viniste conmigo de mi vida anterior o eres de este mundo? Le preguntó rápidamente al sistema. Y se le dio otra explicación más larga. Anfitrión, el sistema viene contigo desde tu vida pasada. En el mundo anterior, el sistema solo hibernaba dentro de la voluntad del anfitrión, ya que éste no se encontró con nada que tuviera energía que el sistema pudiera usar para funcionar. En el mundo anterior, el sistema solo podía esperar una oportunidad. La voluntad en el mundo anterior del anfitrión también tenía otro término, el alma. Debido a la falta de energía, incluso si el sistema tuviera algo de energía de sobra, no podía dársela al anfitrión, ya que estaba programado para funcionar solo si el consumo de energía podía reponerse, y la energía sobrante solo podía usarse en caso de emergencia. Debido a que el anfitrión había muerto en el mundo anterior, la emergencia desencadenó su acción y transportó la voluntad del anfitrión a este mundo, que actualmente experimenta un apocalipsis. El sistema también necesita la voluntad para funcionar, pero está programado para no tomar la voluntad de otros seres vivos y así evitar que el anfitrión cometa asesinatos indiscriminados. De ahí la razón por la que el sistema no pudo arrancar en el mundo anterior. Pero ahora, debido a que el virus del apocalipsis destruye la voluntad de la persona viva y la reemplaza, el sistema puede usar el virus del apocalipsis para operar por sí mismo y, al mismo tiempo, hacer que el anfitrión también se vuelva más fuerte. Tras transportar la voluntad del anfitrión al mundo actual, el sistema recoge el virus del apocalipsis muerto dentro del cerebro del anterior dueño del cuerpo para subsistir tras agotarse a causa de la emergencia. Y como el sistema ya había agotado su energía sobrante, solo puede esperar a que el anfitrión mate a otro zombi para poder recolectar los restos del virus del apocalipsis que se filtran tras la muerte del zombi y así funcionar correctamente. El sistema vio que el anfitrión no podía moverse cuando se encontró con el zombi afuera, por lo que el sistema tomó la decisión de controlar la mano derecha del anfitrión y matar al zombi directamente, para luego recolectar el virus del apocalipsis muerto que estaba en la cabeza del zombi. Tras un breve período de digestión del virus del apocalipsis, el sistema puede funcionar con normalidad durante unos días. El sistema insta al anfitrión a eliminar más zombies y recolectar su virus del apocalipsis para fortalecerse y permitir que el sistema siga funcionando. Capítulo 10. En la última parte de la frase, aunque solo estaba leyendo, puede imaginar claramente el afán del sistema por seguir funcionando. Por eso sentí que mis manos se movían solas antes. El sistema lo controlaba por mí. Rayos. Pensé que era mi instinto de lucha el que se había descontrolado. Pensó mientras le hacía otra pregunta al sistema. Sistema, dijiste que decidiste controlar mi mano antes, ¿eso significa que puedes controlar directamente mi cuerpo cuando quieras? Pensando en aquellos sistemas que podían controlar a su anfitrión, le aterrorizaba la idea de que su sistema lo controlara permanentemente. El anfitrión no tiene por qué preocuparse. El sistema puede asegurarle que no se apoderará de él. El sistema solo tomará el control del cuerpo del anfitrión si tiene permiso o cuando éste se encuentre en una situación peligrosa. El sistema fue programado así, anfitrión. Siempre dijiste que estás programado así, pero ¿quién te programó, sistema? ¿Y cómo acabaste dentro de mi voluntad en mi vida anterior? Le preguntó al sistema dentro de su cabeza. Ese anfitrión y el sistema no pudo responder a esa pregunta, ya que desconoce la respuesta. Pero el anfitrión puede estar seguro de que su único propósito era ayudarlo en su viaje para fortalecerse en este mundo zombie. Tras leer eso, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Por ahora, solo podía confiar en lo que decía el sistema.
Ahora que ya tenía una comprensión básica del sistema, quería explorar primero las otras funciones del sistema, antes de explorar el mundo exterior. Como el sistema tiene su propia tienda, ya no necesita ir a la casa del concejal a buscar armas. Sin embargo, tiene un mensaje para sus amigos de afuera. Los zombies están afuera, solo espera ahí con calma, estaré con ustedes pronto, pensó mientras sus labios formaban una sonrisa. Perfil. Ser y estadísticas. Dudaba, dijo tras probar muchas palabras clave que creía que podrían funcionar. Pero esta vez, la palabra estadísticas parecía ser la correcta. Como si en su cabeza apareciera una línea de texto que se alineaba automáticamente. Anfitrión. Nilo nivel 0 voluntad. 2, 5 constitución. 1, 0, 0, 5 energía. 1, 0, 0, 5 talento. Nada. Puntos de apocalipsis. 0,5 LP, puntos de nivel. 0. Después de leer su estado actual, asintió con la cabeza porque los encuentra razonables y bastante precisos. La voluntad es sin duda más fuerte que el resto de sus atributos. Sabe que ha heredado la memoria del Nilo anterior, lo que significa que ambas voluntades se han combinado en una sola, haciéndola más fuerte que su cuerpo o constitución. Quizás fue el sistema el que combinó sus voluntades. No le importó en absoluto, pues sabía que era una ventaja para él. Se sentía agradecido y culpable por el anterior dueño del cuerpo que ahora ocupaba. Juró que si el Nilo anterior deseaba algo, lo haría con gusto como compensación. Pero, tras rebuscar en su memoria, el único arrepentimiento del Nilo anterior es no haber almacenado más comida antes del apocalipsis, lo que resultó en la falta de alimento y su muerte. Él solo se encogió de hombros ante esto, él también necesitaba comer de todos modos, el arrepentimiento del dueño anterior estaba en línea con sus planes. En casos normales, la voluntad de una persona debe ser la misma que su constitución y energía. Mi voluntad actual es de 2, 5, considerando que las demás estadísticas son de 1, 0, así que solo podía suponer que la voluntad que traía conmigo del mundo anterior tenía 1, 5. Ahora que lo pienso, ¿cuál debe ser la fuerza de mi voluntad para resistir el virus del apocalipsis? Sabía lo normal que era en el mundo anterior, pero aún conserva una voluntad de 1, 5. Cree que tener 1, 0 aún se considera una voluntad débil. Aún así, para el anterior dueño, resistir la invasión del virus del apocalipsis fue bastante confuso. Le dolía un poco la cabeza, así que inmediatamente fue a preguntarle al sistema. Para resistir el virus del apocalipsis, una persona debe necesitar al menos 1,5 de voluntad. Ya veo. Pero ¿cómo resistió la invasión el dueño de este cuerpo con tan solo 1,0 de voluntad? Quizás se deterioró al volverse afeminado. Debe ser eso. O quizás la mutación del virus del apocalipsis que contrajo fue más débil que la de otros. Suspiró aliviado porque no sabía qué pasaría si terminaba transmigrando en un cuerpo de zombie. Por suerte, pensó Nile. Entonces 1, 0 es mi estadística base en este momento, con la excepción de mi voluntad. Como la susodicha voluntad está alojada dentro del cerebro, y el cerebro está alojado dentro de la cabeza que es parte del cuerpo, es fácil entender que si el cuerpo es fuerte lo mismo puede decirse también de la voluntad. La constitución era el contenedor de la voluntad. A medida que ésta se fortalecía, la voluntad que la habitaba también podía mejorar y fortalecerse. La única excepción sería el propio Nile, cuya voluntad era más fuerte que su constitución debido a la combinación de la voluntad presente y la de su vida anterior. De hecho, se siente afortunado ahora mismo. Gracias al sistema, su cuerpo no explotó gracias a su voluntad más fuerte de lo habitual. Al igual que los cangrejos de los cocoteros, por ejemplo. Necesitan cambiar de caparazón cada vez que les queda pequeño. De lo contrario, solo podrían soportar la estrechez y el poco espacio dentro del caparazón. La constitución podría decirse que es el fundamento de todo, con una constitución más fuerte viene la expansión de la voluntad, con una constitución más fuerte viene mayor fuerza. El 0,5 al lado del 1,0 debe deberse a que mi cuerpo no está en su mejor estado. Podría recuperarse por completo después de descansar y comer lo suficiente. En otras palabras, todavía estaba débil. Pero con suficiente comida, sabe que con el tiempo volverá a la normalidad. Y esta vez, sabía que se volvería más fuerte que antes. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.